Todos convivimos en nuestro hogar con espíritus. ¿Serán los culpables de la discordia entre seres humanos, entre amigos, entre hermanos, entre parejas? En determinado momento nos vemos afectados por ello, por su forma en que irradian sobre el comportamiento de nosotros. Eso y muchas cosas más vamos a conversar el día de hoy, para darle sentido un poco de lo que significa la espiritualidad que vive o los espíritus que viven en nuestras casas. Soy Carlos Pérez, Olo Patalao Chanicúa, Bueneru Miroso Fun y Fache Pío Mod, y Boriboya, y Bocheche. Fíjense algo, hablamos de espiritualidad y hablamos de espíritu. Son dos cosas que tenemos, dos terminologías que tenemos que tratar de separar para poder entender. Cuando hablamos de espíritu, hablamos de entidades que de una manera u otra nos están rodeando. Entendemos como espíritus que nos rodean a los espíritus familiares, pero los espíritus familiares tienen que ver algo con tu hogar. No necesariamente. En el hogar pueden habitar distintos espíritus que de una manera u otra pertenecen al sitio o al entorno donde construyes tu hogar o donde está ubicado tu hogar. Personas que pudieron haber vivido en tu casa, pero murieron. Personas que en determinado momento tuvieron relación con la construcción del hogar, igualmente murieron. Y estos espíritus de una manera no encontraron el camino que deben encontrar para su elevación. Y se quedan impregnados dentro del hogar. Es decir, se quedan alrededor de nosotros. Hay espíritus positivos y hay espíritus negativos. Ahora, nosotros debemos de una manera especial atenderle y brindarle el apoyo espiritual a estas entidades. Estas entidades que o nos protegen o nos acompañan en el hogar. Nosotros en nuestra religión lo llamamos Egún. Voy a tratar de no utilizar terminologías que compliquen la explicación. Los espíritus se apegan materialmente a sitios y lugares. Personas que mueren y en vez de realizar su viaje, su elevación a los espacios donde correspondan, se quedan apegados a lo material. Estos espíritus van a proteger el hogar, donde incluso tú en determinado momento te puedes convertir en un intruso. Es allí donde tenemos que entender que ese espíritu puede molestar para lograr sacarte de su propiedad, que es en la cual espiritualmente se siente apegado. ¿Pero eso significa que sea malo? No. Por eso es que tenemos que buscar indagar bien, ya que la información espiritual impregnada o esa huella espiritual o esa presencia que va a estar ahí, no por el hecho de su apego material, se puede llamar un espíritu negativo. Todo lo contrario, este tipo de espiritualidad hay que ayudarlos, dándole luz, dándole posición, indagando quién fue la persona que en determinado momento era dueño de tu hogar, para de una manera u otra irlo guiando a conseguir el espacio que realmente debe ocupar, que no es el material. Esto ayudará a que esta espiritualidad te deje de una manera vivir tranquilo, sin perturbaciones. Ojo, eso es en este caso. Existen los casos donde estos espíritus son espíritus negativos. Los espíritus negativos los vas a identificar por muchos factores. El primer factor, no solo vamos a conseguir interacción entre lo espiritual y lo material, es decir, movimiento de objetos, sino que vas a conseguir perturbación. Cuando un espíritu perturba tu tranquilidad, un espíritu perturba tu convivencia, ya estamos en la presencia de un espíritu que de una manera u otra no consiguió la manera de elevación, pero quedó atrapado dentro de un campo negativo. Entendamos que lo espiritual los espíritus tienen el campo positivo y el campo negativo. Esto ya es de muchísima más preocupación. Se debe buscar ayuda y apoyo en la parte espiritual para poder deshacerse de esa presencia, ¿ok? Ahora, hay espíritus que viven en un hogar porque consiguieron en tu hogar
una presencia espiritual positiva. Todos nosotros tenemos espiritualidades positivas. Ya por naturaleza, tenemos espíritus que nos acompañan al nacer, tenemos espiritualidades que se van acoplando a nuestro cuadro espiritual con el pasar de los tiempos, y estas entidades en determinados momentos son las encargadas de cuidarnos, preservar que no seamos víctimas de entidades negativas o actividades negativas por otra persona. Estas espiritualidades, estos espíritus, de una forma u otra, van a tener una comunicación o una interrelación con los espíritus que ya pertenecen como tal al hogar, ¿ok? Hay momentos donde estas entidades pueden chocar entre sí, aunque las dos sean positivas. Es de allí que existen rituales donde se armoniza el cuadro espiritual en general, tanto el tuyo como el de tu hogar. Bien, si tenemos que tomar en cuenta que en un hogar lo normal es que vivan 2 o más personas, y cada quien con su carga espiritual, es decir, con su cuadro espiritual. Entonces, es allí donde siempre tenemos que en nuestro hogar, siempre, no para lo negativo, ojo, aunque el equilibrio de lo positivo cuando se impone va a lograr que los espíritus negativos no se instalen en tu hogar, porque siempre vas a ser visitada por un espíritu negativo que de una manera puede conseguir albergue dentro de tu hogar. Entonces, es donde vemos casas, hogares, y esto tiene mucho tiempo, donde se le hace homenaje a los ancestros, a los espíritus, a las entidades presentes para darle luz y elevación, basado en los 4 elementos fundamentales que son el agua, el fuego, la tierra y el aire. Estos elementos se replican en forma espiritual para brindarle de una manera u otra estas energías a esos espíritus, a ese cuadro espiritual que te acompaña. Ahora, cada religión, cada culto lo va a hacer a su manera. Este tema no lo voy a tocar con terminologías yoruba, pero para nosotros en determinado momento existen elementos para lograr esto. Una de las cosas que tienes que prestar muchísima atención en tu hogar, es que no puedes habitar un sitio sin entender que el equilibrio espiritual va a ser el que marque la tranquilidad mental y física en la convivencia. Has visto lugares donde han vivido, y esto es experiencia de años de conversaciones en esta religión con mis ahijados, se ve el cambio en la persona sin ningún motivo. Lo ves feliz un momento, después lo ves molesto, después le molesta todo, después le incomoda todo, de repente lo ves compartiendo, incluso discusiones. El causante en un gran porcentaje de esto puede ser la presencia de una entidad negativa o de baja luz que se alimenta de la discordia, de esa energía que se fomenta o esa energía que se forma cuando 2 personas discuten, cuando 2 personas se faltan el respeto. Estas energías de una manera afectan el ambiente, y es donde podría verse atractivo para las entidades de baja luz instalarse, porque tenemos que entender nuestras acciones como campo energético, queramos o no queramos. A nivel de la regla de 8 siempre digo, la religión es una cosa y la espiritualidad es otra. Existe espiritualidad sin religión, pero no existe religión sin espiritualidad. No importa dónde buscas los remedios para tu enfermedad, siempre y cuando se garantice tu cura. ¿Qué quiero decir con esto? No importa el sistema que utilices para mantener el equilibrio espiritual en tu hogar. Lo importante es que lo mantengas. Partiendo del punto de vista de que tenemos que equilibrarlo, hay muchos elementos que se pueden usar. Entre ellos, dar luz a estos espíritus a través de velas, lámparas, es uno de los primeros pasos
y esenciales dentro de cualquier culto y religión para ayudar a los espíritus a tomar su verdadero camino. Además de esto, podemos utilizar elementos proporcionados por la naturaleza, como son diversos tipos de matas, de hierbas, que van a traer o que su presencia solamente va a generar repudio o rechazo a entidades oscuras. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas que dicen voy a limpiar mi hogar y utilizan elementos extremadamente fuertes espiritualmente hablando y puedes, sin darte cuenta, ahuyentar lo negativo junto con las espiritualidades positivas. Y todo hogar necesita espíritus positivos que te ayuden en el campo espiritual, valga la redundancia, a contrarrestar, bien sea enviaciones, envidias de vecinos, por ejemplo, maldiciones, brujerías. Este cuadro espiritual va a estar preparado para contrarrestar este tipo de energía. Entonces la idea es que tú le des los elementos que necesite. ¿Qué puede necesitar? ¿Qué elementos puede necesitar un espíritu? Luz. Luz y más luz. Por eso tienes que disponer ese lugar en tu casa. En la regla de Ocha, a través de Lojilla Locha y Baba Locha, se instala lo que llamamos nosotros, en la regla de Ocha, se instala la bóveda espiritual. Pero no necesariamente tienes que instalar una bóveda espiritual. Simplemente elegir un rincón de tu casa donde tú vas a atender las espiritualidades positivas y tu cuadro espiritual. Bajo el primer elemento, que es el fuego, que lo va a mantener en el tiempo, la vela. El segundo elemento, que es el agua, o mi, se llama en nuestra regla de Ocha. El agua es un conductor de energía por naturaleza y de hecho el más importante de los conductores energéticos. Al poner el agua y al poner la vela, ya tienes presente el suelo, la tierra y el aire, que obviamente es el ambiente. Ya empiezas de una manera a darle posición a tu cuadro espiritual. Pero son los únicos espíritus que existen. Existen espíritus incluso que se quedan en la puerta. En nuestra religión hay una entidad que no es oricha, que se llama Chile Kunile, que así se le denomina puerta, pero se cree que ahí vive una espiritualidad que se encarga de proteger la puerta. Recuerda que por la puerta entra tanto lo bueno como lo malo, pero también sale tanto lo bueno como lo malo. Entonces, el fiscal espiritual va a ser siempre Chile Kunile, siempre va a ser la puerta. A ese tipo de entidades que viven en la puerta se le puede atender igualmente. Estas entidades no van a entrar al hogar, van a estar ahí presentes. Estos espíritus se le puede poner incluso un vaso con agua, se le puede poner igual una vela cada cierto tiempo, pero nunca olvidarse de que ellos existen y ellos están ahí. Así como otras espiritualidades, pero ya eso es profundizarnos en lo que justamente no quiero con este programa en especial. Hablar solo de la regla de Ocha. Hay un egüe, nosotros dentro de nuestra religión le llamamos a la planta egüe, que se llama atopacum, pero bueno, esta planta es la ruda. Todo deberíamos tener en la casa sembrada la ruda. La ruda, históricamente y en distintos cultos, es utilizada su presencia para repeler justamente estas espiritualidades negativas. La ruda la puedes tener en la casa, puedes limpiar la casa con ruda. O sea, esta hierba, como otras también, la albahaca también es muy buena espiritualmente hablando. Esta hierba en especial, o esta mata en especial, es una de esas fuerzas naturales o elemento natural, elemento que te otorga la naturaleza, que te ayuda a repeler las entidades negativas. No confundamos, porque yo no estoy hablando en estos momentos de actividades diabólicas, que sí existen. Ya vamos a pasar ahí un momentico, pero estamos hablando de espiritualidades. Espiritualidades que puedan estar afín contigo y espiritualidades que no están afín contigo. Lo ideal es que el que debe tomar el camino positivo es aquella entidad que no está afín contigo en tu hogar.
También puedes utilizar carbonato de calcio. En nuestra religión es la cascarilla. La puedes buscar en botánica. Es una especie como de tiza. En el caso de nuestra religión, el carbonato de calcio, la cascarilla, Efun, es encargado de marcar los límites entre lo material y lo espiritual. Los límites entre IQ, que es la muerte, y lo que cubre la muerte, las cosas negativas, con las cosas positivas. ¿Qué puedes hacer? Compras tus cascarillas en la botánica y una de las formas que puedes, si sientes estas entidades negativas o perturbaciones fuera de lo normal, lo digo así, porque tú puedes escuchar una perturbación y simplemente es que te están avisando de algo. De alguna manera, estos espíritus que viven en la casa solo no van a estar presentes para combatir la parte espiritual negativa. No, porque ahora te pregunto algo. Tú estás acostado en una cama y estás dormido y se te prendió en candela, Dios guarda tu hogar, un cuarto, y sentiste que te llamaban y te gritaban en el oído. Te despertaron. Eso lo puedes llamar perturbación porque te están despertando. Están pasando esa línea. ¿Pero por qué te está despertando? Porque la parte terrenal está en peligro. Tu vida está en peligro. También puede pasar cuando están haciendo brujería, hechicería, cosas negativas, que a través de los sueños te están avisando. Pero en realidad ahí lo que hay es una conexión de tu ori, de tu espiritualidad interna con la espiritualidad que te está protegiendo y que de una manera tiene que informarte lo que está sucediendo. Entonces, no todo lo que te perturbe significa que es negativo. Hay que saber separar. Igualmente, lo que sí es negativo es todo aquello que se transforma en daño físico y material. Rupturas de platos, rupturas de ventanas sin explicación, rupturas de televisores sin explicación, moretones en tu cuerpo, personas que están sanas y de repente tienen moretones, que ahí es donde entra el otro punto. Los espíritus obsesores. ¿Cómo sabemos si estamos en presencia de un espíritu obsesor? Uno, ese espíritu va a buscar que tú te quedes solo o sola. Ese espíritu va a buscar que tú tengas rechazo incluso a tu pareja o a las personas que te quieren. Ese espíritu siempre te va a querer sola o solo. Ese espíritu te va a tomar carnalmente y tú vas a creer que estás teniendo sueños húmedos. Señores, todo eso existe. Y esto ya necesita un tratamiento más profundo donde tienes que buscar ayuda. Ayuda espiritual. Venga de donde venga. Este espíritu incluso, los espíritus obsesores incluso pueden ser los que generen las diferencias y controversias dentro del hogar. Hay personas que llegan sanas a su hogar y de repente entran en depresión. Sí, la depresión es un cuadro clínico, es verdad, pero podemos entender que la irradiación de un ego, un depresivo, puede afectar directa y proporcionalmente a una persona y la puede poner en un cuadro depresivo. ¿Cuántas veces pudiste estar llorando y no sabes por qué? Estar triste y no sabes por qué. Todo esto es realidad, señores. Los cuadros clínicos a los médicos, H y Ború. Pero a veces los médicos no consiguen el resultado eficaz para sacarte de situaciones clínicas en tu vida. ¿Por qué? Porque esto está a la par de esa espiritualidad que pueda estar afectándote. Y esa espiritualidad puede vivir en tu hogar. Entonces, utilizamos la cascarilla, compramos cascarilla, Efun, en la botánica, cuando tengamos estas situaciones de espiritualidades negativas que ya la estamos sintiendo y la podemos regar en todo el borde del hogar. Eso es uno sencillo. Ya te dije el Eguatopacum, es decir, de la ruda.
que es importante. Puedes utilizar muchísimo para el equilibrio los sahumerios en el hogar. Incluso el sahumerio en determinado momento puede alejarte entidades diabólicas que puedan existir. Ya cuando las cosas son muy profundas, vaya a casa de un religioso, como se lo dije anteriormente, cual sea su creencia, y hagan lo que tengan que hacer en su hogar. ¿Ok? Las entidades diabólicas van a existir, que ya no estamos hablando de espíritus, estamos hablando de entidades diabólicas, que a través de brujería, hechicería e incluso a través de lo que tu espiritualidad refleje, puedes atraerlas a tu vida. Existen las Iyamí, los Ayagunes, que se encargan de hacer daño a tu hogar. Todo esto hay que tenerlo presente cuando queremos estar en nuestro hogar tranquilo. No convives solo en tu casa. De hecho, debes despedirte de las espiritualidades cuando salgas. Como también debes saludarlas cuando llegan. Respetar que sí existen es la parte fundamental de un buen equilibrio y una coexistencia, para lo cual esto está en nuestras vidas. No olvides nunca, en la mayoría de estas entidades que puedan acompañarte y vivir en tu hogar, podemos llamarlas ancestros, que de una forma u otra te van a enseñar a vivir y a sobrellevar las etapas en tu vida. Ahora, los espíritus y la espiritualidad, yo los separo para poder explicar algo muy, muy importante. La memoria etérica, hablando a nivel energético, de los objetos son importantísimos. Entendamos esa memoria como los testigos de lo que allí sucedió, que no necesariamente va a ser modificado por la presencia de un espíritu. La memoria etérica, ejemplo de este lugar, va a estar impregnado de los sucesos que ocurrieron en el mismo. Fíjese cómo lo separo. En el momento que tú vas a adquirir un lugar para vivir, tú tienes que al menos hacer una pequeña investigación del lugar. Vamos a suponer que yo quito la casa. El espacio tiene una memoria. Dicha memoria es sangrienta, porque hubo guerras, muerte. Vamos a suponer que este espacio fue un lugar, un patíbulo, donde se ejecutaban enemigos de la colonia. Pero sobre él yo construyo mi hogar. ¿Sobre qué memoria está construido mi hogar? Lo que queda impregnado en esta tierra. Eso es energía, señores. Y cualquier religioso, sobre todo Babalawo, Babalochi, Yalocha, que no cree en la energía, no cree en lo que tiene. En el mundo energético se llama memoria etérica. Y esta memoria etérica es muy distinta a los espíritus negativos y positivos. Ahora, si yo soy un espíritu negativo, ¿qué ambiente voy a buscar para vivir? En aquel ambiente que se acople a mi espacio natural. Es decir, aquel ambiente que tenga una memoria negativa. Ejemplo, una casa donde se hacía cosas negativas, actividades oscuras, va a ser habitada no solo por el espíritu participante, sino por todo aquel que necesita un lugar donde alimentar su baja luz o tenga espacio por su baja luz. Entonces, cuando nosotros limpiamos nuestro hogar, vamos a suponer que agarro la ruda, agarro las vacas y empiezo a limpiar las paredes. ¿Qué estoy borrando? Estoy despegando la calcomanía del espíritu. No, ¿verdad que no? Estoy borrando esa energía negativa impregnada en una pared que para ti simplemente es pintarla con blanco o el color que combine con tu cerámica. Por eso te digo, la espiritualidad y lo espiritual del hogar. ¿Qué estoy arrancando? Una huella.
arrancando una huella, una memoria. Eliminando memorias negativas. Compra un apartamento, pero en ese apartamento vivió una persona con un desequilibrio, una persona que fue negativa, una persona que en determinado momento su propio desequilibrio lo llevó a ahorcarse dentro del cuarto. No solo es el espíritu que queda, que es muy difícil que un espíritu que se quita la vida pueda conseguir una luz y un camino. Pero no solo queda ahí la situación del espíritu, sino la memoria de lo que pasó en el sitio. Por eso es que yo se las diferencio. Y por eso cada vez que estés en tu hogar, no solo es pintarlo, no solo es poner el mejor mueble, la mejor cerámica, lo más bonito, no. Es borrar la memoria que existe energética para crear la tuya. No olviden eso, que esa memoria energética no choque o no los lleve a ustedes a crear situaciones adversas en su vida material. No olviden esa parte. Eso es muy, muy importante. Ajá, pero ¿cómo lo borro? Se lo acabo de decir. Esa es una manera. La otra manera, sí hay que buscar personas encargadas, profesionales en esto, que tengan estudio a nivel energético, a nivel religioso, babalocha, hiyalocha, babalago, que los ayude. Espero que les haya gustado y boriboya y bocheche.